Con infecciones, la discusión para la mayoría, pero para otros sí podría ser por algunos datos que vamos a ver más adelante. ¿Cuándo adquiere importancia este problema? Cuando lo vinculamos con problemas como la etapa perinatal, es decir, en mujeres gestantes vamos a esperar problemas por la presencia de estos agentes. Eso le da una importancia ya que es crucial en el devenir del embarazo, de la gestación de estos cosas. La definición para la norma de salud se corresponde más que infección del ecosistema, porque el equilibrio sería alterar la disminución de la presencia de lactobacillus para facilitar la inducción, el crecimiento de colonias de todos esos gérmenes, principalmente de la primera vacuna. La discusión, les decía, es si es o no una ITS. Entonces, hay estudios que nos hablan, por ejemplo, de que en un estudio con 52 escolares vírgenes se encontró un 12% de ellas infectadas por Gardnerella vaginalis. Obviamente no había relaciones. Eso para muchos descarta su clasificación de ITS, ¿no? Frente al 15% que en las que se hizo el estudio con escolares con relaciones. La diferencia no es significativa, ¿no es cierto? Luego hay una alta prevalencia en lesbianas de esta infección. ¿Por qué? Porque obviamente entre ellas el contacto es de otro tipo. ¿Puede cerrar la puerta, por favor, Daniel? Gracias. Entonces, entre ellas el tipo de relación no implica, ¿no es cierto?, un contacto con personas de otro sexo, por lo tanto, no podríamos pensar que se trata de una ITS, de una infección de transmisión sexual. Como factores de riesgo, por ejemplo, algunos clasifican de acuerdo a trabajos, ¿no? No porque pensemos en algún tipo de segregación racial. ¿Qué es más frecuente en quiénes? En afroamericanas, donde la prevalencia es elevadísima frente al grupo de las pacientes de origen asiático. Seguimos con algunos factores de riesgo. Cuando han habido embarazos previos, se dice que también aumenta la frecuencia. Pasa lo mismo si es que ya existe actividad sexual, donde hay muchos compañeros sexuales, varios, o existe un nuevo compañero sexual. Son temas que como médicos debemos abordar de una manera más integral. Ya no es un tiempo en que queramos cerrar los ojos y pensar que no pasa nada. Siempre ocurre. Pero pareciera que este tiempo hasta es más frecuente, ¿no es cierto?, que haya las relaciones casuales de un viernes, que sé yo, no necesariamente viernes, cualquier rato. Entonces sí hay que abordar el tema de esa manera, no solo con vaginosis, sino con el resto de infecciones de transmisión sexual. Luego, el uso de algunos anticonceptivos, como el uso del dispositivo intrauterino, eso significa DIU. ¿Por qué las predispondría? Porque los dispositivos tienen, todos se colocan dentro de útero, pero tienen unos filamentos, unos hilos, si vale el término, que van a estar en contacto con vagina. Y que para algunos esos hilos servirían como reservorio, como lugares donde se van a colgar los microorganismos. Entonces, de algún modo se aumenta la posibilidad de que se queden. Luego el tabaquismo, porque causa cierto grado de inmunodepresión, sobre todo si es más pronunciado, ¿de acuerdo? Y luego la costumbre de las duchas vaginales con jabón de tocador. Desde ahora tienen que saber, nos lavamos las manos con ese jabón todos, o la mayoría, ¿no es cierto? Pero la acción bactericida del jabón de tocador, pónganle la marca que quieran, no es la misma que un jabón de lavar. Cuando hemos hablado de desinfectantes, creo que se les ha dado a entender eso, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de detergentes, jabones, en fin, que actúan como agentes tensioactivos, y el jabón de tocador es el que menos efectos tendría. Si a eso le sumamos la costumbre de algunas damas de hacerse aseos genitales con este tipo de jabón, pues más bien en lugar de ayudarse, remueven algún tipo de flora, y lo peor, dejan ese lugar libre para que colonicen
otros microorganismos que no son los que esperamos, ¿de acuerdo? El bajo nivel socioeconómico obviamente influye ¿con qué? Con una disminución de las condiciones de higiene. Si no hay un buen nivel económico, de repente la disposición de agua potable, de alcantarillado, no va a ser la misma. Obviamente eso repercute en las condiciones en las que cada dama debe desenvolverse, ¿cierto? Luego, esta vaginosis está asociada con otros factores, las infecciones urinarias recurrentes. Este tiempo, igual, lastimosamente en damas, es frecuente que encontremos varios episodios de infección urinaria. A eso le llamamos infecciones recurrentes. Las ITU, desde ahora recuerden, son infecciones de tracto urinario. Si estas ITU recurrentes se hacen importantes. Luego, la enfermedad pélvica inflamatoria. Cuando los procesos infecciosos asientan, ¿dónde? En las trompas. Tiene una secuencia esta enfermedad pélvica inflamatoria. Lo primero es eso, la presencia de microorganismos provocan fenómenos inflamatorios que si se tratan a tiempo, pues pueden revertirse. Si no se tratan, en ese lugar la inflamación se va seguida ¿de qué? De la formación de abscesos, de colecciones de pus, se llama un absceso tubovario. Es la progresión que puede seguir esta enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces, un predisponente que se asocia con la vaginosis. Luego, las infecciones postparto o postcirugía ginecológica. Se preconiza que los partos sean atendidos en hospitales y en centros de salud. El riesgo baja, pero no significa que sea pues nulo en estos lugares. ¿Quién atiende en los centros de la salud pública? El interno. Y si el interno era un despistado que no aprendió bien cómo lavarse las manos desde el segundo año, etc., el momento de atender expone a ese paciente en su casa. Puede presentarse en esos casos una infección postparto. O si no tenemos cuidado, nos hemos lavado muy bien, pero al manejar nuestros materiales que deberían estar estériles, no lo hacemos. Pasa, es cotidiano. A mí me toca en mi hospital, a mi residente, ni siquiera interno. ¿Puedes curar? Sí. Cura, tapa la herida, con guantes estériles supuestamente. Destapa la herida, le toca, y con los mismos guantes empieza a apretar la herida. Y lo grito al cielo, ¿por qué? Hacerle notar, no delante de la paciente, no la voy a maltratar. Pero a ver, deja, yo voy a hacer, me pongo a hacer, un poco más me empujamos a un lado, y luego, ¿no? ¿Por qué hice eso? Por esto, por esto, por esto. ¿De qué sirve que tenía guantes estériles? Primera, está contaminado. Segundo, con esos guantes contaminados, empieza a manipular la herida. Entonces, puede pasar, por eso hablamos de infecciones post-cirugía, o cirugía ginecológica, la que se hace en canal vaginal. Hay cirugía ginecológica por ese lado. Eso también se asocia con la vaginosis bacteriana. Infecciones como el VIH-Sida, obvio, ¿no es cierto? Una inmunodepresión que hay enseguida de la presencia de varios microorganismos, por lo tanto, veremos una mayor frecuencia. El NIC significa neoplasia interepitelial cervical, en duda. Estas neoplasias son las que se detectan por el Papa Nicolau. ¿Ya? Es lo que buscamos y esperemos no hallar en nadie, pero de vez en cuando encontramos. Esto se asocia a infecciones virales como el papilomavirus. Seguramente en la clase lo que viene después les van a hablar de eso. Y obviamente si hay papilomavirus pueden haber otras infecciones de transmisión sexual, entre ellas vaginosis bacteriana. ¿De acuerdo? Hay algunos datos epidemiológicos, ¿no? Que igual a partir de algunos trabajos nos hablan de que en pacientes privadas ginecológicas hay una prevalencia de un 15%, en las pacientes de clínicas de ITS o ETS hay clínicas especializadas o consultorios especializados que de vez en cuando ven en la prensa, no, que sé yo, doctor Periquito atiende enfermedades venéreas. No es tan separado ahora, pero hay ONGs, por ejemplo, que trabajan con eso. Y en esos lugares se ha encontrado prevalencia elevada en relación a la consulta normal. ¿De acuerdo? En las pacientes obstétricas, la prevalencia muy variable, pero que fluctúa entre lo que vemos en pacientes ginecológicas, entre un 10 y 40%, es decir, no hay diferencias significativas.
trabajos que se han hecho en estudiantes universitarias hablan de esa prevalencia igual importante, entre un 5 al 20%. La infección o como enfermedad tiene una historia natural, es decir, todos los procesos infecciosos cuando se vuelven enfermedad tienen una historia natural. Si consideramos eso y conocemos, podemos más o menos predecir qué puede pasar luego si se deja sin tratamiento. Ejemplos hay vívidos con la sífilis, por ejemplo, con la infección por papilomavirus, de la que les ruego presten atención cuando les toque. Pero hay una historia natural, por ejemplo, del cáncer del cuello uterino, que comienza con una infección por papilomavirus. En un término de tiempo, eso se convierte en lo que hablábamos en el NIC. Ese NIC, en un término de tiempo, se vuelve un cáncer in situ. En otro tiempito más, ese cáncer invasor y así. Eso es la historia natural. Y tiene relación con algunos factores. En este caso, por ejemplo, relación de varios factores como un aumento del pH vaginal, aumento de la presencia de microorganismos anaerobios, disminución de los lactobacilos, decíamos, con la actividad también disminuida de las peroxidasas. Si a eso le sumamos la presencia de otros factores como algunas enzimas, endotoxinas, disminución del factor de necrosis tumoral, hablamos de una ruptura de ese equilibrio que veíamos al comienzo, ¿no? Que debería estar balanceado. Para la mayoría no está. Por eso es que de las damas que están acá, con mucho respeto, pero podemos tal vez considerar que están sin problemas. No sanas por completo, pero no hay problemas evidentes. Cuando eso se rompe por algún factor, ahí es donde aparecen procesos infecciosos. ¿De acuerdo? Les decía, ¿qué microorganismos se han de asociar a este problema? Alguien, por favor, me olvide que abra la puerta. Haremos un paréntesis, abrimos la puerta. Entonces, déjala abierta, por favor. Gracias. Entonces, les decía, la asociación de la vaginosis con microorganismos principalmente va a estar dada con Gardnerella vaginalis. Así se llama, ¿no? Medio difícil de pronunciar, ya nos vamos a ir acostumbrando. Esta Gardnerella vaginalis se dice que está, imagínense, un rango grande, entre un 45 al 99% de los casos se le puede responsabilizar a Gardnerella vaginalis. Y así nos reportan los exámenes que pedimos. Después de eso han de estar los anaerobios, les decía, ¿no? Por eso es lo de complejo GAM, decía, la G, la A, anaerobios gram negativos, como los que vemos en la lista, bacteroides, Prevotella, porfiromonas, Veillonella. Luego estarán algunos cocos anaerobios gram positivos, como los peptoestreptococos, y más adelante estarán micoplasmas, ¿no? Los micoplasmas genitales, tipo micoplasma hominis o ureaplasma urealítico, estoy enredando. Y con menos frecuencia tenemos otros anaerobios, pero gram positivos, como el bovidum, ¿cierto? Entonces no habían sido solamente 3, sino habían sido más. Pero resaltando que el primero, Gardnerella, es el que de lejos es responsable de la mayor parte de estos problemas. ¿Qué vamos a ver como patogénesis otra vez, ¿no? Para que aparezca la vaginosis bacteriana, la proliferación de anaerobios, un aumento del pH, aumento de la presencia de productos metabólicos de estos agentes, las aminas se llaman así, y la disminución de lactobacilos. Todo eso configura un panorama excelente para que estos proliferen. Las características de la infección, ¿cuáles han de ser? La presencia de flujo fértido que se acompaña de dolor local, tipo ardor sobre todo, el prurito y genital. Hay alguna foto por ahí. No hay una reacción o fenómenos inflamatorios importantes, por si acaso, ya más allá de las manifestaciones. La presencia de elevadas concentraciones de población o colonias bacterianas es evidente, como vamos a ver en alguna foto, rescatando que la mayoría de estas pacientes son asintomáticas, es decir, habrá el flujo, pero el dolor, el prurito, el ardor, no necesariamente las hay en todas. Y eso les da una idea equivocada de que todo está bien. Para muchas la famosa regla blanca es algo normal, no lo es. A tener en cuenta cuando abordemos a algún paciente. Como no hay dolor, no hay ardor,
no hay prurito, pues todo está bien, y no es así. ¿De acuerdo? En un porcentaje importante, como el 30%, después del tratamiento puede volver a presentarse. Eso es la recurrencia. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serán los criterios clínicos para que podamos clasificar esto? Otra vez lo que decíamos, el flujo lechoso es homogéneo, no es grumoso, a eso se refiere, ¿no? Es un flujo blanquecino, el pH mayor a 4.5, la presencia del olor a mina, olor a pescado, si quieren ustedes, en presencia de un agente, se llama hidróxido de potasio. Es una prueba de las aminas, se hace en laboratorio, se toma la muestra, se somete al hidróxido de potasio y eso genera un olor similar al que conocemos por la presencia de pescado. Luego la presencia de estas células guía o células clave se llaman. Se van a acordar de aquello, ya que es una particularidad que es importante en la vaginosis bacteriana, en la infección por Gardnerella. Esas células guía que las vamos a ver, cuando las vemos, por ejemplo, nos habla de un porcentaje de sensibilidad y especificidad importante, cercano al 100%, lo mismo que ese pH, ¿no? Si es que se altera, ¿de acuerdo? Y la ausencia de lactobacillus. Clínicamente vamos a ver así el flujo. Podemos apagar esta luz, la que está más cerca. Creo que es esa, ¿ves? La que está más cerca. Dale, no. ¿Pueden ver sus apuntes el resto? Pero es que así se ve mejor la foto, ¿no es cierto? Les decía un flujo que está ya sobre todo ese blanco lechoso homogéneo, ¿no es cierto? Aquí también se nota, aquí menos, aquí es donde es más característico. En la foto de abajo a la derecha, ¿de acuerdo? Y en un examen citológico, esto es lo que se observa. Estas son las células clave. Una célula epitelial del epitelio vaginal, la que vemos en grande, con su núcleo, ¿no es cierto?, al medio, y está, si quieren, cubierta y borrada de microorganismos, de las Gardnerellas, de los bacilos. A eso se le llama célula clave. ¿De acuerdo? Ese es un hallazgo en un frotis o un hallazgo del Papa Nicolau. A veces, generalmente nos reporta esto la patóloga, porque es quien examina estos frotis, no del flujo, sino de las células que obtenemos en cuello uterino. Ahora, si el examen lo hemos pedido pensando en Gardnerella, si en el laboratorio también nos podrá mostrar esto. Es la célula guía o célula clave, clusters, si quieren en inglés, ¿no es cierto? Entonces, que son casi patognomónicas de la vaginosis bacteriana, con una condición que nos dice, ¿no? Tendría que haber en ese frotis más de un 20% de estas células clave para decir esto es por vaginosis, digo por Gardnerella, ¿de acuerdo? Otro gráfico donde vemos las células clave en el cuadro de la derecha, aunque no tan característico como el anterior, ¿no es cierto? Se ven las células, su núcleo y el contorno atiborrado de bacilos. Esta otra de acá, a mayor aumento, vemos igual, ¿no es cierto?, una célula irregular del epitelio con bacilos alrededor, no en ese número grande. Y ahí en el esquema, la explicación, ¿no?, de lo que estamos viendo. Entonces, esas son las células clave, ¿de acuerdo? Esa será una forma de diagnóstico por citología, pero en laboratorio tenemos que ver cuál es el examen más importante. Entonces, el que más nos sirve es el Papa Nicolau, la citología vaginal o el examen de Papa Nicolau. La sensibilidad están viendo importante, sobre todo la especificidad, es decir, esa llega al 100%, por lo tanto es la prueba más confiable para detectar vaginosis, para diagnosticar vaginosis.
más inclusive que un frotis del flujo. Luego está el cultivo para Gardnerella vaginalis, ¿no? Que nos daría una sensibilidad no tan importante como la citología. Luego está el frotis, una tensión Gram que tiene, si se fijan, sensibilidad y especificidad parecidas o hasta poquito mayores a las del mismo cultivo. De ahí que cuando alguna vez, no sé si les ha pasado en antibiograma, cuando se encuentra Gardnerella, ya ni se hace cultivo, porque se supone que con tensión Gram o con un Papa Nicolau ya está establecido el diagnóstico. Ya no haría falta cultivar según los de laboratorio. Por eso ponen eso, y menos hacerle antibiograma, por si acaso. ¿Ya? Esos son los métodos de diagnóstico directo, donde vamos a ver los bacilos, vamos a ver las células clave. Pero también existen otros métodos, los métodos indirectos. Uno va a ser que es la detección de un oligonucleótido de Gardnerella vaginalis. ¿De acuerdo? Luego hay una prueba de unas proteínas que se llaman putrescina, cadaverina, que serían las que le van a dar ese olor característico, olor a pescado, hasta que generan a veces chistes que para algunos son de mal gusto, ¿no? Pero bueno, es parte de eso. La prueba de las aminas, la presencia de esta trimetilamina, que se puede detectar por pruebas bioquímicas, ¿de acuerdo? La relación entre succinato y lactato, también, eso hacen los bioquímicos como medios o métodos indirectos para el diagnóstico. Lo mismo la presencia de este aminoácido como la prolina y la presencia de una enzima como la hialidasa. Como hemos visto en un cuadro al inicio, ese desequilibrio, la presencia de algunas enzimas puede ser indicativo de un cuadro de vaginosis bacteriana. Las sensibilidades al lado. Y si comparamos entonces, esa prueba de las aminas representa ser la más valiosa de estas pruebas indirectas. Por eso es que le pusimos esa y es fácil de hacerlo. Es colocarle, les decía, a una muestra de ese flujo un poco de hidróxido de potasio. En cambio, en las otras tenemos que recurrir a métodos algo más sofisticados, pero con sensibilidades menores en relación a la prueba de las aminas. Igual con la especificidad, ¿no es cierto? Con las aminas tenemos especificidad y sensibilidad del 100%, por lo tanto, no nos complicamos con otras pruebas, que además representan un costo para el paciente, ¿no? Entre las complicaciones, volvemos a hablar de la enfermedad pélvica inflamatoria. Esa enfermedad pélvica inflamatoria predispone a ¿qué? A lo que les decía, ¿no? Un embarazo ectópico, porque si hay una inflamación en las trompas, eso implica que la luz, el lumen de esa trompa se va a reducir. Al reducirse, el óvulo fecundado por el espermatozoide, que debe migrar desde la fimbria, a ver, acuérdense de anatomía, debe migrar de la fimbria hasta útero, tiene obstáculo, ya no puede progresar porque va creciendo, ¿no es cierto? Se empieza la división celular, etc. Por lo tanto, en la trompa se queda. El embarazo asiente en la trompa, a eso le llamamos embarazo ectópico. Lo propio sería embarazo ectópico tubárico. El ectópico nos habla de un embarazo fuera del lugar habitual. Lo más frecuente es encontrarlo en trompas. ¿Por qué? En este caso, por una enfermedad pélvica inflamatoria. O si esa enfermedad pélvica fue grave, fue importante, fue de mucho tiempo, de larga data, de repente hasta la luz se cierra. Como en todo, ¿no es cierto? Una estructura que se ha inflamado, de repente va a sufrir cambios de reparación, se fibrosa y se cierra. Por lo tanto, veremos que infertilidad. Esa dama ya no podrá embarazarse, por lo menos por esa trompa, no, porque ya no va a poder pasar ni el espermatozoide ni el óvulo va a poder esperar su enfermedad. A eso hablamos, ¿no? En complicaciones importantes, sí, por algo que en la mitad de los casos hasta puede ser asintomático. Para una dama, que la mayoría, no todas, respeto a las decisiones de cada una, pero que algún momento espera ser madre, pues es frustrante que no pueda ser, es relativamente frecuente. Luego, la mayor susceptibilidad ¿a qué? A las infecciones por HIV,
con una mayor posibilidad, obviamente, de transmitirla, ¿no es cierto? Y la susceptibilidad frente a otras ITS, como la clamidia, como la gonorrea. ¿Qué hacer como medidas preventivas? Algo que parece sencillo, trillado. La puerta se cerró, esperemos que estén ahí, no van a esperar esto. Es el uso del preservativo. Siempre les digo a todos, no solo los varones somos responsables de, si vamos a pensar en ir más allá con una dama, manejar nuestro preservativo. La dama, ¿por qué no lo va a hacer? Y como varones, ¿por qué la miraríamos mal cuando en su momento, llegado el momento, nos diga la dama, no has traído preservativo? Yo lo tengo. Y si no has traído, pues no hay más. Así debería ser, no dejarnos llevar por las emociones de ese dato, ¿no es cierto? Y hasta para negociar, pues entonces, sí, el preservativo no es privativo de que lo maneje solo el varón. Y también existe el preservativo femenino, por si acaso, ¿no? Luego, en lo posible, limitar el número de compañeros sexuales, evitar las duchas vaginales que se ha demostrado que no son útiles, son más perjudiciales que útiles. Alguien puede pensar, pero si tengo flujo me voy a lavar a profundidad, en fin, y el flujo se perdió. No, porque con la ducha estamos arrastrando microorganismos que son parte de microbiota de esos lugares. Por lo tanto, en vez de conseguir un beneficio, más bien estamos exponiéndonos a otro tipo de infección. Y si se ha detectado el problema, la vaginosis, completar el tratamiento. ¿Y por qué hablamos de completarlo? La mayoría de estos tratamientos duran entre 7 a 14 días. Significa, y debe ser incómodo, 7 a 14 días colocándose óvulos y tomando sus medicamentos. En 2 días esto se resuelve, el flujo desaparece, o va a parecer que desaparece, y erróneamente esas damas piensan que se acabó, ya no hay más infección, por lo tanto el resto guardemos para algún momento. No, debe completar su tratamiento. ¿De acuerdo? Por eso insisten en completar el tratamiento, así hayan desaparecido los síntomas. ¿De acuerdo? Algunas consideraciones respecto a la vaginosis y el embarazo. En este cuadro podemos ver diferentes ITS o ETS con trabajos que han mostrado la prevalencia de estas infecciones. Y si se fijan de lejos, la vaginosis bacteriana está presente en estos casos, cuando hay infecciones de transmisión sexual, inclusive con la presencia de herpes simple en algunos lugares, ¿ya? Pero de los conocidos, digamos, para nuestro medio, la prevalencia de herpes no es tan grande como lo es, digamos, de vaginosis, de Bartonella, clamidia, tricomoniasis, en fin, en ese orden. La sífilis, que es tan aparatosa que a todos nos asusta, no había tenido prevalencia significativa. No significa que no exista, pero para tenerle el respeto solamente. ¿Ya? En el embarazo, ¿qué puede aparecer? ¿Qué problemas podemos tener? La infección puede causar, hoy enseñamos ruptura prematura de membranas. Catastrófico cuando un embarazo es prematuro. Para que me entiendan, el embarazo debe llegar a las 40 semanas, 38 semanas al término. La presencia de infecciones predispone a que las membranas se rompan. Si eso ocurre antes de tiempo, generalmente o el parto se puede desencadenar o ya hay una puerta abierta para que ingresen microorganismos. Por lo tanto, ese embarazo no puede estar descuidado ni esperar mucho tiempo. Y si es prematuro, pues no nos interesa a veces que el bebé, el producto sea muy prematurito, inmaduro, no tiene pulmones desarrollados, por lo tanto puede morir, sí. Pero si la dejamos con su ruptura de membranas, esa paciente se va a infectar y después probablemente ya no pueda ni tener hijos, así que son decisiones que hay que tomar, ¿no? Si esa ruptura, como dice, es inductora de trabajo de parto prematuro, y si el producto es muy pequeñito, la mortalidad pues ha de ser importante. Luego, el mecanismo, esta infección provoca fenómenos inflamatorios que activan citoquinas. Estas citoquinas liberan prostaglandinas, la E2 y la F2 alfa. Estas van a, si vale el término, debilitar las membranas amnióticas y producto de eso
se activa además la acción de la oxitocina que provoca contracciones. De esa manera se favorece la ruptura de estas membranas, ¿no? Ese es el mecanismo. ¿Qué podemos poner? El bajo riesgo, digamos, la presencia de títulos de anticuerpos elevados contra la hemolicina por Gardnerella vaginalis, la IgA secretoria intacta en la mucosa, factores, ¿no es cierto?, altos niveles de interleucina 8. Y como otro riesgo, la ausencia de estos anticuerpos, un aumento en la actividad enzimática, sobre todo de esta sialidasa, ¿cierto?, la hidrólisis de la inmunoglobulina A, no se olviden, está en secreciones, sobre todo en mucosas, que tiene un factor protector frente a varias infecciones. Si bajan esos niveles, obviamente mayor prevalencia de infección, ¿no es cierto? Lo mismo con los niveles de interleuquina 8. Las consecuencias de estos problemas, ¿cuáles han de ser? Si es de inicio y la infección es importante, puede ser causa de abortos espontáneos, de pérdidas espontáneas. El escuchar este término del aborto a veces parece un estigma. No lo es, porque muchas damas no son quienes procuran el problema, no son quienes se lo provocan, para hablar más claro, porque a veces pensamos, escuchamos aborto y rápido pensamos alguien que provocó el aborto, que lo practica, etcétera, etcétera, con todo el estigma que tiene. Y no es así, muchos son espontáneos, involuntarios, muchas damas que quieren embarazarse, pero no hay un cuidado adecuado, etcétera, pues tienen estas pérdidas espontáneas, ¿no?, que pueden ser recurrentes y predisponen a otros problemas. Lo que les decía, la amenaza de parto prematuro, si se rompen las bolsas, pues ahí nos complica. El parto prematuro, la ruptura antes del tiempo, las infecciones intramnióticas cuando ya se ha roto la bolsa y hemos querido esperar a que el bebé madure, pero también la exponemos a la madre de infecciones intramnióticas. Luego las endometritis posteriores al parto, las infecciones posteriores a la cesárea. ¿Se dan cuenta? Un cuadro que parece no ser tan importante puede serlo para algunas mujeres. ¿De acuerdo? También existe un riesgo perinatal, ¿no? Lo que decíamos, este riesgo de este aborto tardío, de los partos pretérmino, de las rupturas prematuras, este BPN, que significa bajo peso al nacer. Obviamente un producto prematuro tiene bajo peso, por lo tanto está menos preparado para sobrevivir fuera de él. Y son estudios que están respaldados, que se han hecho en otros lados. ¿Qué hacemos entonces en estos casos? Cuando en la gestación, en el embarazo, vemos ese porcentaje importante, ¿no?, de mujeres, de pacientes asintomáticas, que puede manifestarse esta vaginosis antes de la semana 16. En esos casos es donde podemos esperar esas pérdidas, esos abortos. Felizmente, la mayoría o la mitad de estos casos pueden remitir con el tratamiento adecuado. La asociación que habíamos dicho también, ¿no?, una enfermedad pélvica inflamatoria posterior al aborto por vaginosis bacteriana, la endometritis postparto o post-cesárea. Todas estas consideraciones hacen que cuando en una mujer embarazada encontramos el problema, hagamos el tratamiento, aún si no manifiesta síntomas. En el prenatal debemos preguntar, indagar acerca de los otros problemas que tengan, no solamente verle la pancita, ¿no?, sino además si hay infecciones, si hay flujo, cómo va su comportamiento sexual, etcétera. Encontramos que el problema existe, aún no haya molestia, no haya ardor, no hay florito, no hay un flujo importante, mejor hacer el tratamiento. ¿De acuerdo? ¿A quiénes vamos a empezar el tratamiento? A las pacientes que tengan una elevada concentración de anaerobios, micoplasmas, a quienes tengan antecedentes de parto prematuro o un bajo índice de masa corporal, que es el IMC. ¿De acuerdo? Luego, pacientes con antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria. Por si acaso, le hacemos tratamiento. ¿De acuerdo? Y a quienes hayan recibido un tratamiento previo por vaginosis.
Por lo que algún cuadro decíamos al comienzo, puede hacerse recurrente. Si las prácticas, las conductas no han cambiado, puede volver a infectarse, puede volver a presentar el problema. Por eso hablamos que si has recibido tratamiento, pues hay que cuidarlo. Como tratamiento de primera elección se utiliza la clindamicina. No importa que memoricen dosis, nos acordaremos de la gente. ¿De acuerdo? Clindamicina. Mejor si es por vías de admisión, para que tome y para que utilice ya en crema o en óvulos vaginales. ¿De acuerdo? Esas son las duraciones. Si se fijan, mínimo son 7 días de tratamiento. ¿De acuerdo? Luego está el metronidazol. Igual, para tomar es la vía oral, y significa 2 veces día por 7 días, o también podemos usar 2 gramos en dosis única, 4 pastillas en una sola. También utilizamos los óvulos vaginales por 7 días, también las cremas vaginales con metronidazol. Con eso logramos porcentajes importantes de curación. Con una salvedad, el metronidazol a partir de los 3 meses de gestación, no antes, porque puede ser predatorio. ¿Ya? Siempre preguntarle cómo, cuándo, en fin, como para que, conociendo los efectos, es muy noble el metronidazol, pero no podemos usarlo en los primeros meses del embarazo. La clindamicina no hay problema, es más segura en eso. Por eso está como agente de primera elección. Por eso es que actualmente, por ejemplo, si tienen algún familiar médico, van a ver que varios óvulos, las muestras que nos dejan, tienen esa combinación metronidazol más clindamicina o algún imidazólico con clindamicina. ¿De acuerdo? Cuando pensamos que hemos conseguido resultado terapéutico, una prueba de curación, si vale el término, cuando vemos que el flujo genital se ha perdido, desaparecido, hacemos una prueba de orina que es negativa, un frotis que nos muestre ausencia de células guía y la restitución del pH vaginal, se ha normalizado. ¿Se acuerdan, no es cierto? A menor pH decimos es un pH ácido. Ese no es favorable para el desarrollo de microorganismos. Si este pH va subiendo, tiende a alcalinizarse, favorece la presencia de otros microorganismos. ¿De acuerdo? Para prevenir otra vez, ¿no?, el screening, es decir, siempre pensar en que puede haber el problema para hacer el tratamiento oportuno. Luego la revaloración, es decir, seguimiento después del tratamiento, preguntarle, hacer su control, ha completado, ha recibido el tratamiento, ha tomado todo, ha usado todo, en fin, hacerle una nueva valoración y si corresponden esas revaloración, vemos que todavía hay algunas manifestaciones, volver a hacer el tratamiento, con la idea de que de erradicar el agente, erradicar el problema. ¿De acuerdo? Creo que con eso hemos terminado. Si hay preguntas.